Saludos amigos de Principalmente. Hoy contamos con la grata presencia de uno de los juristas más acabados de República Dominicana. Se trata del doctor Rafael Luciano Pichardo. El doctor Luciano Pichardo, además de ser un jurista de una larga trayectoria en su ejercicio profesional, tuvo la oportunidad de pasar por la Suprema Corte de Justicia, donde ocupó la vicepresidencia de la misma, pero además presidió una de las cámaras más importantes de dicho órgano judicial. Se trata de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. A lo largo de su trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, dejó un gran legado jurisprudencial que hoy sirve de marco de referencia para la mayoría de los casos que se ventilan en materia civil, comercial, procesal civil en República Dominicana. El profesor Luciano Pichardo, además, es considerado, y nosotros lo consideramos así, como uno de los padres del amparo en República Dominicana. No era tradición en nuestro país el recurso de amparo. Quien primero aboga, y no solamente aboga, sino que a su paso por la Suprema Corte de Justicia, obviamente con el respaldo del presidente de ese órgano, el doctor Jorge Subero Isa y demás miembros de ese alto tribunal, produce la reglamentación por primera vez del amparo en República Dominicana. De manera que hoy tendremos un programa sumamente interesante, educativo, que esclarecerá aspectos tan importantes como lo que tienen que ver con el ejercicio del derecho en República Dominicana, sobre todo el ejercicio del derecho civil y comercial en nuestro país, donde el doctor Rafael Luciano Pichardo ha lucido sus mejores galas. Es un jurista completo, como decimos. Se defiende en otras áreas tan importantes como el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, así como en el derecho penal y procesal penal. De manera que lo que tenemos hoy es un invitado de lujo en Principalmente. Tal y como le habíamos anunciado, queridos amigos de Principalmente, hoy contamos con la grata presencia del doctor Luciano Pichardo. El doctor Luciano Pichardo es uno de los juristas más completos con que cuenta República Dominicana. Aparte de haber ocupado la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años, ha tenido un intenso ejercicio profesional. Es un abogado que se ha desenvuelto en todas las materias del derecho en República Dominicana. El ejercicio en la materia civil, materia penal, materia administrativa. De manera que con el doctor Luciano Pichardo tendremos el honor, el placer de compartir esos vastos conocimientos y sobre todo la experiencia de ese ejercicio profesional. Debemos decir además que el doctor Luciano Pichardo fue el abogado, el jurista, que primero comenzó a hablar en este país de amparo, e incluso su estadía por la Suprema Corte de Justicia la aprovechó para producir lo que sería la primera resolución que traza todo el procedimiento a seguir en materia de amparo en República Dominicana. Luego de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, inspirada en el entonces magistrado Luciano Pichardo, es que comienza a hablarse y a ejercer esa acción en República Dominicana que de por sí ya ha generado grandes espacios en diferentes tribunales de República Dominicana, sobre todo cuando se trata de proteger derechos fundamentales.
Bienvenido, doctor Luciano Pichardo. Muchas gracias por esta honrosa invitación, la verdad que, doctor, nos sentimos profundamente honrados. Yo le decía fuera de cámara que usted será un habitué de este programa, principalmente que tiene un sentido educativo, educar a los estudiantes de Derecho, a la población en sentido general, a los propios abogados. Es un espacio para la discusión jurídica, científica del derecho. Y qué más si tenemos el honor de contar en nuestro país con un jurista de su categoría y que además nos haya concedido el honor de acompañarnos en este espacio abierto, democrático, plural. De manera que... Si me permite, si este programa sigue la misma línea con que ustedes lo han conformado desde el principio, podrá contar conmigo siempre. Gracias, magistrado. Así que vamos a aprovechar la ocasión de que el doctor Jiménez Peña hacía referencia a ese aspecto tan fundamental para la realidad y la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que eran meras declaraciones hasta que la Suprema Corte de Justicia, de la cual el magistrado Luciano Pichardo en el periodo 97-2011 fue una de las, sin duda alguna, una de las mentes más brillantes e inspiradoras de muchos de los cambios jurisprudenciales que se dieron en ese importante periodo. Y es importante que se resalte precisamente el contexto en que se da esa resolución, porque anteriormente se decía así, la figura del amparo existe, está incorporada con motivo de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero el legislador no ha intervenido. Entonces, lo que era supremo no era la norma constitucional, sino el legislador ordinario cuando decidiera reglamentar esa figura. Ahí vino la importancia, ¿no?, de esta creación pretoriana de los mecanismos efectivos para que fuera una realidad al margen de la intervención del legislador. ¿Qué nos cuenta usted de esa experiencia, de ese instante, profesor Luciano Pichardo? Olivo, antes de todo y demás, compañeros, me corresponde hacer un acto de justicia por lo que ustedes acaban de expresar con respecto a la figura del amparo. Lo primero que tratamos el amparo a nivel de medios de comunicación y de trabajo que hicimos algunas veces, fuimos el doctor Juan Manuel Pellerano y yo. Juan Manuel Pellerano un día me dijo, vamos a trabajar sobre este tema que aquí está muy poco conocido. Voy a escribir un artículo y luego para que tú hagas otro. Y así mismo fue. El primer artículo sobre el amparo lo produjo Juan Manuel Pellerano. Exacto, que está publicado en Constitución y Política. En Constitución y Política. Exacto. Y luego entonces, el suyo está recogido en la de las 30 y otras... Pero primero fue a través del Listín Diario. Del Listín Diario, sí, que recoge esos... Del Listín Diario. Y debo, para satisfacción, no solamente mía, sino de nosotros, los abogados, cuando se produjo esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, si mal no recuerdo, en el año 2009, con motivo de un asunto de carácter laboral. 1999. Carácter laboral, que llegó a nosotros. Y hubo necesidad, se planteó un planteamiento de amparo. Digo, pero nos llegó la oportunidad de ya dejar plasmado, a ver si podemos reglamentar la cuestión del amparo. Y el magistrado Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, modestia aparte, me llamó y me dijo, mira, como tú ya has manejado el asunto del amparo, me gustaría que tú te prepararas un proyecto de esto, porque no hay reglamento, no hay nada sobre este asunto. Y yo discutí con él y le dije, mira, como el amparo es una figura para cuya concreción, para su éxito, requiere de un factor primordial, que es la urgencia, que es la celeridad con que debe manejarse el amparo. Y yo creo que nos puede ayudar mucho si nosotros podemos asimilar un poco la figura del amparo a lo que es el referimiento. Y efectivamente me puse a estudiar la cosa y fui adaptando las cuestiones de referimiento al asunto del amparo. Pero para no irnos muy lejos, el asunto tuvo bastante éxito. El Pleno de la Suprema aprobó ese proyecto que yo preparé. Pero mi gran satisfacción fue, luego de algunos meses, después creo que un año,
en una conferencia, una de las actividades que yo asistía en el exterior con motivo de las cuestiones constitucionales, que en una asamblea de esa, en Brasil, la figura extraordinaria de Néstor Pedro Sagüez, es un gran amigo suyo. Muy amigo mío, se pronunció elogiosamente sobre lo que habíamos hecho en la República Dominicana y dijo que era el primer país de América Latina que había reglamentado el amparo. Eso fue de mucha satisfacción. Y luego de eso, también el amigo nuestro común, también el venezolano Alan Brauer Carías, escribió un artículo elogiosísimo sobre la figura del amparo y cómo había en la República Dominicana alcanzado y habían logrado la reglamentación del amparo a través de una disposición de carácter internacional, porque fue en base al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que fundamentamos eso. Y en eso se basa Brauer Carías para decir que era por primera vez que también adoptábamos el amparo, no en virtud ni en base a una disposición local, sino a una disposición de carácter internacional. Y ese es así a grandes rasgos la mini historia, diría yo, de lo que es el amparo en la República Dominicana. Ya hoy el amparo no solamente forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que ya tiene categoría constitucional. Así es. Y hay que destacar, profesor, hay que destacar que el amparo es una figura latinoamericana. Es latinoamericana de México. Nace en México. En México. Yo estuve leyendo... La Constitución de Querétaro. De Querétaro. Sí, de Querétaro. Sí. Yo estuve leyendo un libro de un autor mexicano donde hacía un relato cuando se iniciaba el amparo en México y que adquirió una gran popularidad cuando se daban aquellas revoluciones en México. Se aplicó mucho el amparo, donde las personas que eran perseguidas pues recurrían al juez de amparo. Pero hubo un caso muy particular en que un juez se encontraba un día en el balcón de su casa jugando dominó con unos amigos. De buenas a primeras siente que vienen un grupo de personas y vienen con una persona atada. Y esa persona que llevan atada, la llevan al patíbulo, la llevan a fusilarlo. Entonces, alguien de la muchedumbre observó que conoció al juez que estaba en el balcón y le dijo a la persona que iban a fusilar, le dijo, mira, ese es un juez, pídele amparo. Y el señor se detuvo y le dijo al juez, señor juez, ampáreme. Ampáreme. Y el juez se paró de su silla frente al balcón y le dijo, está usted amparado. Y ahí detuvo la orden de fusilamiento. Y eso muestra un aspecto importante, que es una de las características de los procedimientos de amparo, que es la informalidad. Es decir, tiene que estar liberada de todo eso. Recordamos el caso famoso, que luego lo contó en varias ocasiones en vida aquí, don Rodolfo Piz Escalante, en aquellas jornadas de defensa de las luchas judiciales de los años 90, el hijo de la sala, el niño de la sala cuarta, que era un niño que había escrito una carta, un papel y la secretaria lo adoptaba. Y es ver que eso, y allí había contenido un tema relacionado con el derecho de familia, el derecho a la felicidad de ese menor que quería estar con sus padres y estaba... lo tenían confinado en un reformatorio o algo parecido. Es decir, ese dato de esa informalidad. Y fíjate que para satisfacción nuestra, los abogados, muchos colegas me han dicho, me han manifestado, que la reglamentación que produjimos en virtud de esa resolución del año 1999 era mejor y más completa que la que contiene la ley donde por primera vez se instituyó legislativamente el amparo en la República Dominicana. Tenía muchas dificultades y muchos problemas, pero con la resolución que... Con un procedimiento más sencillo, mucho más ágil. Más ágil, más expedito. Sí, más accesible. Que era lo que requería precisamente esa figura. No, y buscaba la efectividad, porque después estaba todo el tema de entonces si a través de los recursos se lograba detener. Entonces no tenía sentido que una acción de esa naturaleza, que procura reivindicar o evitar la comisión de una violación al derecho, pueda ser paralizada el efecto buscado con la acción, pero a través de esos recursos. En términos generales y como conclusión, el amparo ha ido progresando. Claro. Más recientemente, doctor, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales
regula el amparo en diversas modalidades, Sí. y hay un aspecto particular relativo a la revisión que está llamada a conocer el Tribunal Constitucional y a un requisito de especial trascendencia constitucional para la admisión de la revisión. También hay otro texto que se refiere a la revisión constitucional de las decisiones, pero en cuanto al amparo, uno de los temas que también se ha planteado es que cuando estamos ante la revisión de un amparo, obviamente el criterio de la especial trascendencia tiene que ser un criterio más laxo, más amplio, porque estamos hablando de protección de los derechos fundamentales. Esa es la realidad. Sería bueno explicarle, profesora, a nuestra teleaudiencia, cuál es la forma de acceder, cuáles son los móviles que pueden motivar un recurso de amparo, frente a qué situación que puede presentársele a un ciudadano. Oye, donde quiera que haya una violación a un derecho fundamental, tú tienes necesidad y tienes la facultad y el derecho de introducir. Y lo hace de manera más sencilla, precisamente para eso, para que no tenga tropiezos con los incidentes propios que surgen en el procedimiento ordinario. Así que donde quiera que haya se advierta una violación a un derecho fundamental, que usted no pueda acceder a los demás, usted tiene la facultad de que se le ampare. Ha sido un procedimiento ya muy como diría, ya muy manejado por la jurisprudencia dominicana. Yo creo que hemos ganado bastante con la implementación de esa figura y de su desarrollo. Sí. Así es. Bueno, incluso hubo una oportunidad que actuando como abogado, tanto el licenciado Olivo Rodríguez y yo hablamos, creo que por primera vez en República Dominicana, de amparo preventivo. Incluso incoamos ante un tribunal de primera instancia. Quinta Sala Civil. Y que ya está con la amenaza, claro. La amenaza de derecho, o sea, que no era solamente el amparo para reivindicar el derecho conculcado, sino que también existe la figura del amparo preventivo cuando hay una amenaza inminente de su vulneración. ¿Tú sabes dónde? Yo no sé si ustedes recordarán que hubo un amparo preventivo sin antes haber estado consagrado en la ley. En el caso de los 12 años, un refugiado político, un exiliado. Creo que fue cuando Manolín Jiménez Rodríguez, en la época del gobierno de Balaguer. Era síndico. Hubo un juicio político. Hubo un problema político serio y lo expulsaron del país. Y creo que se comentó que Manolín iba a entrar subrepticiamente aquí. Y los abogados de Manolín intentaron un amparo preventivo para, en el caso de que él entrara al país, no se le pudiera impedir, como dominicano y como ciudadano, estar en su país. Sí, recuerdo que después de haber escuchado en algún momento en vida al doctor Manolín Jiménez hablando precisamente del tema, parte de su exilio estuvo en Argentina. Sí. Y allí tuvo acceso a la obra muy famosa del profesor Lazzarini sobre el juicio de amparo, donde está planteada la figura tanto del amparo preventivo como el amparo también para reivindicar ya derechos conculcados, restablecimiento. ¿Usted lo conocieron a Manolín Jiménez? Yo lo conocí, era muy amigo de mi papá. Manolín fue una figura que era un individuo muy culto, muy inteligente, muy informado. Extraordinario. Sí, lo conocí siendo fiscal del distrito. Extraordinario fue Manolín. Manolín fue más político que abogado. Pero el desenvolvimiento, la intelectualidad de este caballero, los recursos dialécticos que tenía, era una cosa asombrosa. Sí. Él formó parte de la defensa de Salvador Jorge Blanco. Así es. Conjuntamente con nosotros. Sí, sí. Con Juan Manuel Pellerano, Moret Cerda, Vigilio Bello, Rosina de Alvarado. En ese caso también se planteó un amparo. También la Suprema la primera vez que la Suprema reconoció la existencia fue en el 91 a propósito de ese recurso de amparo. Creo que fue a favor de Cuervo Gómez. De Manuel Antonio Cuervo Gómez. Un amparo, pero lo rechazaron. Sí, exacto. No, porque decía que pero no lo reconoció, decía, forma parte. Básicamente los argumentos que ustedes habían planteado en sus escritos, el doctor Pellerano y usted. Sí. Los escritos, la Suprema asumió el criterio de que formaba parte del ordenamiento exactamente. No era que no podía ser admitido porque no era figura dentro del ordenamiento. Hablando del amparo, yo también encontré, porque recuerdo que leí el artículo suyo, el artículo del doctor Pellerano, porque me tocó en mi época de estudiante para la revista de Ciencias Jurídicas hacer un trabajo sobre el amparo electoral
que ahí quizás es otra forma de la influencia de la legislación latinoamericana, porque en el año 62 la ley electoral traía un clima reforzado de las libertades y las garantías del elector, y había un artículo 117 que establecía por vía legislativa el amparo electoral. Pero eso, digamos, seguramente al margen fue tomado de la legislación mexicana. Exacto, por eso digo, ahí había una... Pues mire, yo quiero rendirle a Manolín este reconocimiento, póstumo, por supuesto. Sí, así es. Porque Manolín fue, óyeme, era el mejor orador que tenía la barra, y sin ser abogado, fue Manolín. Porque no tuvo un ejercicio dilatado, que no tuvo era más político que abogado. Más político, sí. Pero era extraordinario. Sí. Bueno, el tema es interesantísimo. Vamos a hacer una breve pausa para continuar desarrollando esta y otras ideas. Continuamos principalmente con una interesantísima conversación con el doctor Rafael Luciano Pichardo. El profesor Luciano Pichardo, que como se ha expresado durante 14 años, presidió la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en ese periodo se produjo una auténtica revolución del derecho dominicano, no solamente en la parte sustantiva, sino también en la parte procesal. Y en esta última hay temas muy interesantes, sobre todo para la agilización de los procesos, todo el tema que quedó no ya con las excepciones de procedimiento, sino con los temas asociados a los medios de inadmisión que paralizaban el conocimiento, la instrucción del caso, etcétera, y generaba muchas dificultades para los justiciables. Y en ese sentido la Cámara Civil, presidida por usted, dictó, consagró sentó las bases de una verdadera revolución que permiten la agilidad de los procesos. ¿Qué nos puede contar, profesor, sobre ese tema, aquel aspecto, la llamada acumulación de los incidentes de procedimiento y como forma de agilizar los fallos judiciales y de no entorpecerlo? Sobre todo a aquellos que tienen que ver con la cuestión de inadmisibilidad. Cuando nosotros estamos al frente de la Cámara Civil, hoy Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, en las audiencias que teníamos todos los miércoles, se planteaban con frecuencia muchas cuestiones de inadmisibilidad. Y eso nos detenía el desarrollo y la solución de los casos que realmente eran controvertidos. Entonces nosotros decidimos que tan pronto se produjera unas conclusiones de inadmisibilidad, eso iba a un expediente, a un archivo aparte. Todas las inadmisibilidades. Entonces, al final de la semana, nosotros, todos los jueces, los 5 jueces, incluyendo a Margarita, que en paz descanse, decidíamos las inadmisibilidades. Así que una inadmisibilidad que llegaba hoy, la semana que viene ya estaba resuelta. Por eso no acumulábamos asuntos de inadmisibilidades. Y eso estaba resuelto. Entonces, con respecto a los demás recursos de casación, ya entrando en cuestiones, como tú dices, de fondo, nosotros teníamos por norma distribuir trabajo entre los jueces. Se le daba a cada juez, yo le daba 5 expedientes, y ellos preparaban un proyecto, sin consultármelo. Nosotros hacíamos la discusión del tema, del caso, a posteriori, no anterior, porque ya anterior ya no teníamos suficiente bagaje, suficiente conocimiento del expediente, si lo hacíamos con antelación a la discusión. Si no, yo cambié el sistema, digo, hagan su proyecto y defiéndanme su proyecto en la próxima sesión que nos vamos a reunir. Y efectivamente, ya con ese proyecto en la mano, cada juez leía su sentencia y decía, yo no estoy de acuerdo con esto. Y buscaba y motivaba su objeción a ese proyecto, que no se podía hacer si nosotros solamente veíamos, ¿qué es lo que trata el tema?
que fulano demanda a fulano por esto, ¿y cuáles son las líneas que hay? ¿Cuáles son las jurisprudencias? No, nosotros hacemos con posterioridad, por eso nosotros avanzamos tanto. A mí me llamó la atención, y esto lo voy a decir, porque creo que no se nos hizo justicia. En la rendición de cuentas que hizo la actual Suprema Corte de Justicia y su Cámara Civil, hablaban que ellos habían resuelto en el año que ya tienen ahí, cuando se cumplió el primer año, que habían resuelto 5.085 recursos de casación. 5.000 recursos. 5.000 recursos de casación implica estudiar 5.085 expedientes, estudiarlo en cuanto al fondo, porque tú no me puedes meter ahí las inadmisibilidades, ni las perenciones, ni las caducidades. Entonces se computaron como recursos de casación. Y a mí eso no me hizo bien, porque no se habló la verdad ahí. Nosotros solamente hablábamos de solución de recursos de casación cuando entendíamos, estudiábamos y decidíamos una cuestión de fondo. Porque las cuestiones administrativas, como son, estudiar si ese expediente caducó o no caducó, no implica mayores estudios. Las inadmisibilidades tampoco, las perenciones tampoco. Pero entonces se incluyeron todas esas como recursos de casación. Profesor, otro de los aspectos en ese mismo sentido de la labor de la Cámara que usted presidió fue una figura con la que usted también estuvo su relación en el fortalecimiento doctrinal dominicano, la figura de las 30. Oh, sí. Y se dictaron un conjunto de sentencias que, bueno, permitieron perfilar el régimen de las 30, la distinción de las 30 definitivas, las 30 provisionales. Cuéntenos algo de eso, porque eso fueron de las sentencias también pioneras, ¿no? Marcadas por la Suprema Corte en ese periodo. Yo estudié esa materia, esa figura de las 30. Hubo esos debates, perdón, con Jotin Curi, con Freddy Prestor Castillo en algún momento, en alguno de los estudios jurídicos, ¿no? Sí, hubo con ellos. Y también hubo otro debate, pero eso fue con el embargo retentivo. Américo Moreta. Con Américo Moreta. Claro, sí. Sí. El efecto futuro. Con efecto futuro del embargo retentivo. Pero con respecto a las 30 fue con el doctor Curi. El doctor Curi Jotin, el padre, sí, claro. Siempre me reconoció mucho y éramos buenos amigos. Lamenté mucho su muerte. Pero fue muy importante que nosotros esclareciéramos cómo funcionaba esa figura y cuál era el objetivo, qué se perseguía cuando usted litigaba en materia civil y le pedía al juez que condenara a la parte demandada al pago de unas 30, en caso de no cumplimiento de las disposiciones que el juez había dictado después de la notificación de la sentencia. Y nosotros hicimos bastante esclarecimiento sobre ese tema. Y hablamos de lo que era el astrente provisional y hablamos del astrente definitivo. Fijamos el criterio de que cuando una sentencia hablaba de astrente pura y simplemente, se trataba de un astrente provisional, cuya naturaleza obviamente es diferente a del astrente definitivo, por cuanto el astrente provisional puede terminar en una condena adicional, pero también puede desaparecer. Porque mucha gente no entiende que esa figura, que esa facultad y que ese derecho que se crea con un astrente, que la crea el juez, no es para beneficio exclusivo del litigante, sino del propio juez. El legislador francés y el creador de la figura de las 30 en Francia, que primero se estableció también por vía jurisprudencial, fue que era una figura que había primero creado la jurisprudencia y luego la legislación para proteger la decisión del juez, para que el juez tuviera la seguridad de que esa sentencia se le iba a dar cumplimiento. Por eso viene la figura de las 30. Pero ese 30, como ustedes saben, tanto o mejor que yo, que puede desaparecer tan pronto la parte que ha sido condenada se avenga a darle ejecución a la sentencia. Y aún también, apreciando circunstancias especiales, el juez puede en su liquidación disminuirla y hasta hacerla desaparecer. No así en definitivo, cuando las 30 definitivas, que ya lo único que hay que hacer ahí es una multiplicación.
tantos días, a menos que no haya sido anulada o revocada por una apelación, porque no solamente cae la parte principal, sino que cae también la 30. Entonces, en ese evento, las 30 debe ser ejecutada. Recuerdo que, si ustedes no... Recientemente yo escribí un artículo sobre una cuestión de unas 30 que resolvieron los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ellos condenaron, la Suprema Corte de Justicia no, el Tribunal Constitucional. Sí. Tribunal Constitucional. Ellos condenaron... Jugándola a favor de Conani, de una nueva modalidad que la han repetido en otras sentencias. La dictaron en favor de Conani. De luego, el pleito no era de Conani, el pleito era de un particular, ¿verdad? Y entonces ella había pedido que se le fijara unas 30. El juez, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, acogió las 30 y lo puso en favor de, ¿cómo se llama Conani? El Consejo Nacional de la Niñez. Protección de la Niñez. Esa decisión fue atacada. Dice, ¿por qué a favor de la niñez? Si la niñez no era parte del proceso. Hubo incluso algún voto disidente. ¿Sí? Hubo dos votos. Un par de votos. Dos votos disidentes, dos jueces. Que, ¿por qué tenían que dárselo a favorecer a un tercero que no era parte de ese proceso? Yo escribí un artículo, ¿no lo llegaron a leer? Sí, claro. Un artículo donde yo favorecía esa decisión y fundamentaba. Uno de mis bastones fue precisamente esa decisión y esa jurisprudencia francesa que decía que la 30 es una figura hecha y aprobada y legislada en favor del juez, no de la parte. Es para asegurar el cumplimiento de lo decidido. Y así separarla del concepto de daños y perjuicios. Separarla de daños y perjuicios, es una cosa totalmente diferente. Y por consiguiente, si es así, nada impedía a que el juez que impone las 30 pueda destinarlo a un fin, por ejemplo, caritativo. Un fin social. Social como este. Yo la apoyo 100%. Sí, que fue correcta desde su punto de vista. Para mí fue correcta. Sí. Bueno, sí, las 30 indudablemente que en nuestro desarrollo del derecho civil y comercial tiene como objetivo el aseguramiento de que se va a cumplir con la ejecución quiero decirle algo sobre las 30, y lo he visto en algunos casos, me reservo su nombre porque no debo traerlo a colación. Algunos jueces se exceden con las 30. Se exceden. Y puede dar lugar a despojos. Por la elevada cantidad que imponen. Y que si tú me dijeras, bueno, a la hora de la liquidación van a ser justos, van a rebajarla, ahora van a desaparecer. Pero no, la mantienen. Y con unas 30, y sobre todo cuando la declaran definitiva, que no tiene vuelta atrás, hasta que no sea impugnada a través de los recursos. Pero yo conozco casos de que han despojado gente de bienes inmuebles, o pretenden despojar bienes inmuebles en base a unas 30. Y eso no puede ser. Bueno, eso mismo pasó. A ustedes le correspondió también una labor muy importante en ese poder de apreciación que siempre se le ha reconocido a los jueces en materia de daños y perjuicios para establecer lo mismo, recurriendo a principios constitucionales importantes, sobre todo como el de la razonabilidad. A cómo moderar, ¿no? Esos excesos que alegremente, sin ninguna explicación lógica, ¿no? Se excedían. Ese fue también otro de los grandes aportes de la jurisprudencia de la Cámara Civil. Es muy importante eso, que eso es una figura también nueva. Son pequeños detalles, pero transforman la vida, porque eso acaba con las empresas, acaba con la familia, acaba con todo. El derecho no es para despojar a nadie de eso. Ahora, cuando usted llega a una situación como esa, hay el principio de razonabilidad y de justicia sobre todo. Y a ver si hay correspondencia, equivalencia entre el daño que usted pretende resarcir con la sentencia y realmente con lo que usted va a perder en virtud de la ejecución de esa sentencia. Y eso hay que moderarlo. Y los jueces tienen que tomar mucho en cuenta eso. Yo sigo defendiendo la figura de las 30. Siempre la he defendido, pero con moderación. Como un elemento aliado a que la decisión del juez sea ejecutada. Doctor, hay un aspecto ya de los cambios o las reformas legislativas, muy esperada y muy anunciada, la reforma del Código Civil, la del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es su valoración sobre los proyectos que se conocen? Bueno, fíjense, ustedes recordarán que el presidente Fernández
en el año 1999, siendo presidente de la República, él formó cuatro comisiones, 4 o 5 comisiones para la reforma y actualización de los códigos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento. Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Criminal y Código de Comercio. A mí me tocó el honor de presidir la comisión, de ser el coordinador de la Comisión del Código Civil. Y ahí participamos la doctora Arelis Ricour, presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega, también Luis Miguel Pereira, pero Luis Miguel Pereira, por razones de su trabajo, de su oficina, renunció a la... Catiusca Jiménez, creo que Catiusca Jiménez. El doctor Castellano Casano. Y Víctor Joaquín, actual juez de la Tribunal Constitucional, fue el otro miembro de la comisión. Nosotros estuvimos trabajando el año entero, 99 y parte del 2000. Trabajamos pero intensamente y preparamos un anteproyecto que luego entregamos al presidente de la República en un acto público en el Palacio Nacional. Y ese proyecto, el presidente Fernández lo presentó cuando él depositó sus memorias de su gobierno en el año 2000. Creo que fue en el año 2000. El 27 de febrero del 2000. 27 de febrero. Pero imagínese usted, eso quedó ahí, la introdujo por vía del Senado y ahí pasaron varios años en el Senado y nadie le puso la mano a eso. Nosotros que hicimos, motivamos una vez, hablamos con el presidente, a ver si le daba calor a esto. Y eso siguió durmiendo el sueño eterno. Hasta que después se formaron, que llegaron a formar 2 o 3 comisiones. La última creo que fue formada por la que actual también magistrada del Tribunal Constitucional, Isabel Bonilla. Isabel Bonilla. Sí. Que me recuerdo que nos reunimos varias veces en el Hotel Santo Domingo. Ahí pudimos discutir bastante. Y creí que ya que con eso, porque todos estuvimos de acuerdo con los arreglos de última hora que se hicieron para ser sometidos. Se sometió al correo, pero tú te imaginas que cada vez que pasa el tiempo, el periodo constitucional, se cae el proyecto. Sí. Y ese proyecto se fue cayendo. De milagro no se rompió la cabeza de tanta caída que tuvo. Bueno, de hecho, ninguno de esos códigos han podido ser. El único que pasó fue la reforma procesal penal. Y no fue lo que se hizo. Exacto. Y no era parte de aquella comisión donde estaba César Pina, sí. Miriam Germán. Se quiso decir que esa reforma del procesal penal era lo que habíamos hecho los comisionados de aquella época y no fue así. Fue reformado. Y tú lo sabes mejor que yo. Fue reformado en el Congreso. En el Congreso totalmente. Entonces, eso quedó ahí. Últimamente, Víctor Joaquín, magistrado del Tribunal Constitucional, hizo contactos con unos abogados franceses para que vinieran a revisar lo que nosotros habíamos hecho, a ver si se podría nuevamente introducir y darle calor ya con la figura de estos abogados franceses. Víctor me planteó el tema, pero me planteó algo que yo rechacé de plano. Ellos proponían que a la legislación civil, la Constitución, lo que es la Constitución para los franceses, se le cambiara la numeración. Digo, no, Víctor, no, yo no estoy de acuerdo. Si ustedes lo hacen, háganlo por su cuenta, pero conmigo no cuenten. ¿Y por qué? Digo, porque ¿cómo tú vas a cambiar una cultura que nosotros tenemos ya de más de 100 años? Sería muy brusco eso. Sí. Y que además, como yo digo, ya para nosotros los artículos del Código Civil son poemas que nosotros sabemos de memoria. El 1134 del Código Civil. Imagínate, 1382. El 1134. Sí. El artículo 5. Y tú te lo vas recitando y te lo sabes de memoria. Para que tú ahora te digas que el 5 te corresponde al 44. Y el que no, por eso no puede ser. 312, el Pater y et. Entonces, yo le dije, pero es que son los franceses los que han propuesto eso. Digo, pero ¿y por qué ellos no lo proponen en Francia?
Lo fusilan ahí. Que lo propongan allá en Francia, porque el Código Civil francés mantiene su misma numeración. Cuando quieren hacer modificaciones y adiciones, le ponen 1, 2, 3, 4, 5. Sí, que fue algo parecido a lo... Entonces eso se ha quedado ahí. Pero cuenten con que si eso sale algún día, con los números cambiados, yo voy a hacer un escándalo. Porque eso sería un daño a todos nosotros. Y estaría más que justificado, ¿no? Sí. Lo acompañaremos en esa... Sí. Indudablemente. Sería un daño al abogado y al juez y a todo el que maneja la legislación dominicana. Porque sin lugar a dudas ya eso forma parte de nuestra cultura jurídica. No, y aunque mire, yo soy de los que cree que el Código Civil, que es nuestro, el Código Civil es un monumento del mundo. Oiga, esa legislación, Dios iluminó a esa gente cuando esa gente hicieron ese código. Dicen algunos franceses que cuando el código lo terminaron fue con la bendición de Dios. Porque, oye, yo creo que no hay en el mundo, quizás los americanos, un texto jurídico de esa magnitud que haya durado tanto tiempo. Y fíjate que los franceses lo mantienen. Ahora, desde luego, los franceses no se han quedado atrás en eso. Entonces hay que coger el código hoy, el de hoy, de la última edición. Por ejemplo, el artículo 1386 del Código Civil, que consagra, plantea la cuestión de los daños y perjuicios que se causan por las ruinas de los edificios. A eso le han agregado como 18 párrafos nuevos para actualizarlo y consagrar a aquella nueva figura que es los daños y perjuicios que causan los productos, causados por los productos. Es decir, una medicina que tú te tomes y te haga un daño, y te envenene o te haga algo así. Ahí tú tienes la fórmula de demandar. ¿Cómo debe demandar? Es apasionante el tema. Apasionante el tema. Apasionante. Vamos a hacer una breve pausa, profesor, para seguir hablando de nuestro Código Civil. Continuamos, amigas y amigos, principalmente con la grata presencia del doctor Rafael Luciano Pichardo. Hemos venido conversando en el segmento anterior sobre la reforma al Código Civil, esa reforma pendiente, y ya el doctor destacaba algunos de esos aspectos que están pendientes de regulación, valga la redundancia. Pero la legislación civil ha recibido importantes reformas desde finales de los años 70, sí. En las cuales usted ha sido también un protagonista de primer orden, desde la ley 834 hasta las más recientes reformas sobre la admisibilidad del recurso de casación. ¿Qué nos puede decir usted sobre, sobre el impacto de esas reformas parciales en la actualización de... No, y el contexto en que se da esa reforma al final del periodo de los 12 años, el doctor Balaguer. El doctor Balaguer. Primero, déjenme concluir con el Código Civil. ¿Cómo no? El Código Civil, no nos quedamos en los mismos términos que estaba conseguido el Código Civil que nosotros adoptamos de los franceses en 1845, que fue cuando lo adoptamos ya por una ley. Porque la reforma en que nosotros participamos, en el anteproyecto nosotros participamos, la primera parte del código, más allá, después de los capítulos preliminares, donde están las líneas maestras del código, se introdujeron una serie de derechos que no estaban contemplados en el código, como la prohibición de hacer uso del cuerpo humano como en el comercio, el reconocimiento de la protección de la seguridad jurídica de la comunicación telefónica, y todo eso está contemplado en el nuevo Código Civil. Es decir, que el nuevo Código Civil hizo suyo una serie de derechos que están contemplados en la Constitución. Perfecto. Ahora,
pasando a la otra parte del Código Procesal Civil, estando yo en el Banco Central, yo fui consultor jurídico, no. En el Banco Central estaba el distinguido, ya fallecido, Juan O. Velázquez, del consultor jurídico, después muchos años en el Banco Central. Y en el Banco Central, en el año 77, estaba dirigido por aquella figura, trabajador, incansable. Don Eduardo Fernández. No, Periche Vidal. Fernando Periche Vidal. Fernando Periche Vidal. Y Juan Periche Vidal, Fernando Periche Vidal, le dijo a un amigo de él, yo quiero que tú me recomiendes un abogado, porque yo tengo mucha estimación a don Juan, pero ya don Juan no me responde al ritmo de trabajo que yo tengo. Ya don Juan es un hombre vencido, ya de 80 y tantos años. Pero yo quiero mantener a don Juan aquí. Y efectivamente se mantuvo don Juan. Entonces se creó un departamento que se llamó en el Banco Central Departamento Legal, que me lo pusieron a mi cargo. Pero a ese departamento legal, Periche Vidal me mandaba todas las cosas duras. Entonces yo produje un artículo en esa época que yo titulé, creo que era Los efectos de algo, no recuerdo qué era, contra terceros. Algo así era. Yo lo publiqué eso. Y a Polibio Díaz, que yo no conocía, nunca había hablado con él, ¿no? Conocía por la fama que tenía Polibio Díaz. Polibio Díaz un día llama al Banco Central y le dicen a la secretaria que me comuniquen conmigo. Ahí lo llama Polibio Díaz. Me extrañó. Me dice, mire, yo soy fulano de tal. Yo lo estoy llamando porque yo leí un artículo que usted publicó en el periódico y me interesó mucho. Parece que usted maneja el tema. Y la licenciada Margarita Peinado, yo y otro señor que era de los abogados de planta, muy conocido del bufete Peinado, no recuerdo su nombre ahora, estamos preparando un proyecto de ley para ver si actualizamos un poco el Código de Procedimiento Civil. ¿Usted está dispuesto a ayudarnos? Digo, yo con mil amores, licenciado. Dice, pues lo espero mañana en la oficina, en la tarde, en la oficina Peinado, en la calle Mercedes. Ok. Bueno, me aparecí ahí, comencé a trabajar con ellos y me pasé como 2 meses trabajando con ellos, yendo en la tarde. Yo no sabía que Polibio Díaz era un abogado tan fino y tan terminado, porque Polibio no litigaba en los tribunales, pero era un abogado de aquella época y de la categoría de Margarita Peinado. Eran 2 figuras. Sí. Entonces yo ayudé mucho a eso. ¿Y qué pasa? Llega en ese tramo, estamos hablando de la reelección que Balaguer perdió, las elecciones fue de la que él perdió. 78. Exactamente, 78. Yo comencé a trabajar con ellos como en marzo. Y en el 78 me llama don Polibio y me dice, tenemos que terminar esto rápido. Digo, ¿qué pasó? Dije, no, que posiblemente no ganemos las elecciones. Y él contaba que en el tiempo se iba a hacer la reforma completa. Sí. Cuando Balaguer pierde las elecciones, en mayo, Bolívar dijo, vamos a toda máquina, porque todavía estaba Balaguer en el poder, hasta que se entregue el poder, y Bolívar, en lo que estaba hecho, sometió eso con urgencia al Congreso y lo aprobaron en 3 días. Por eso que se aprueba en julio del 78. Se aprueba en julio. Mira, Balaguer, 14 de julio. Un 14 de julio lo aprueban. Ahí se aprueban las 2 leyes. La 845 y la 834. Y una sobre el Código Civil también, la 855. La 855, que es la que le daba a la mujer el derecho sobre la vivienda. Y los bienes reservados. Los bienes reservados y esa cosa. Y esa es la historia. Esa ley se fue inclusive hasta con errores mecanográficos. Así salen todavía. Si tú consigues la primera gaceta, tú vas a encontrar ahí errores mecanográficos. Porque no hubo tiempo de corrección de estilo. De estilo, de nada. Pero fue una transformación enorme. Una transformación enorme. Y ¿cómo se llama? Don Polibio me dedicó muy elogiosamente mi participación en ese asunto.
pero eso le dio un impulso extraordinario al procedimiento civil. ¿Tú sabes lo que es? Que antes tú iniciabas un procedimiento y los incidentes tú te conocías conocerlos uno a uno y recorrían los 2 grados y la casación. Era necesario. Eran interminables. Interminables. Y cuando terminaba ese en la casación, venía entonces, si era sobre la competencia, entonces venía el otro sobre la nulidad del acto. También comenzamos en cero ahí, hasta llegar a la Suprema. Así que en materia de incidentes, se llevaban 2, 3 y 4 años. Las excepciones de procedimientos se quedaron simultáneamente. Pero ahí, dijo Daleno, todas juntas. Todas juntas. Y eso fue un avance extraordinario. Bueno, y el gran completivo también le corresponde a usted, profesor, porque a propósito de eso, del tema de la posibilidad de la acumulación con los medios de inadmisión, con los medios de inadmisión, para no paralizar el procedimiento, que fue el aspecto que quedó, porque el medio de inadmisión sí era sin examen al fondo. Sin examen al fondo. Entonces, se permitía por un asunto de celeridad procesal y de economía procesal, entonces la jurisprudencia de la Cámara Civil, bajo su presidencia, también completó ese proceso, ¿no? Sí. De agilización. Muchos avances se lograron. Yo creo que una de las mejores reformas, a pesar de la premura con que se hizo, fue esa reforma de 1978. 1978. Profesor, y hay un tema... Gracias a don Polibio Díaz y a doña Margarita. Doña no, señorita Margarita Peinado. Mire, profesor, hay interesantísimos temas de derecho civil, derecho comercial, que yo creo que vamos... Y temas constitucionales muy finos. Y temas constitucionales de lo que fue pionero, por ejemplo, el efecto de la aprobación de la gestión presidencial hecha por el Congreso, etcétera, que fueron temas en los que el profesor Luciano fue pionero en su oportunidad. Sí, que vamos a tener que organizar otro programa. Sí, yo creo, mire, esta niña, que yo tengo amistad con ella, me ha pedido, Carmen Herrera, ¿tú la conoces? Carmen Herrera, claro. Yo le tengo mucho afecto a ella. Y ella quiere que yo vaya a su programa a hablar sobre esos temas. Pero estaré también dispuesto a hacerlo. Bueno, claro. Desde esta atalaya. Claro, profesor. Mire, se nos quedó conversar del Le Contredí, que yo sé que usted maneja muy bien. El Le Contredí. Sí. No, pero vamos... hay diversos temas interesantísimos y que yo sé que son de palpitante actualidad siempre en el derecho. Pero eso también lo adoptamos el Contredí nosotros. Sí. En materia de competencia. Sí, claro. Está ahí en la 834. En la 834. Nada. Y el tema del recurso de oposición, en la 845, todo aquello, resolver las sentencias reputadas contradictorias. Yo quiero antes de terminar, muchas cosas. Que decirle a mi amigo Ramón que yo no he estado por el código, no he estado nunca de acuerdo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Se refiere al código? El Código Procesal Penal. Mi formación, como ustedes han visto, siempre ha sido siguiendo la cultura jurídica francesa. Ahí fue que me inicié y me enamoré de ella. Yo creo que el pensamiento jurídico francés, óyeme, es extraordinario. Y además el poder de síntesis que tiene esa gente, no la tiene nadie. Indudable. Lo que los españoles necesitan un libro para decirlo, ellos lo dicen en 2 páginas. Así es. Oye, entonces, iba a decir que la cuestión de que no estuve de acuerdo con la aprobación del Código Procesal Penal fue por la manera en que se hizo. Yo oí una parte que Pina habló sobre eso, hacia el final de la vida. Y es muy cierto lo que él dijo. El Código Procesal Civil francés se hizo en un periodo de como de casi 8 años. Y ellos fueron aprobando partes de secciones del código. Y eso lo ponían en la práctica y a ver de dónde estaba cojeando para ellos arreglarlo, asimilarlo. Por suerte, que los varones no tenemos, ellos tienen la facultad, los franceses, de poder enmendar una cosa en día, de un día para otro. Hay un amplio poder reglamentario. Porque hay poder reglamentario. Y ellos pueden, en materia procesal, el presidente de la República, por un decreto, lo puede resolver. Profesor, la verdad que para nosotros ha sido un gran honor contar con su presencia y esperamos en otra oportunidad tenerle para seguir tratando otros temas que son fundamentales. Sí, cómo no. Y que yo sé que para la población, tanto estudiantil como los propios abogados de República Dominicana, así como la población en general, se ilustran y pueden aprender de esos grandes conocimientos que usted tiene, tanto como un jurista acabado como por su paso en la Judicatura Nacional. Muchas gracias, profesor.